Es en homenaje a Antonio Sánchez, uno de los primeros bioquímicos argentinos, y esta fecha se institucionalizó oficialmente en 1961, así que hace 61, 71, 81, 91, 2001, 2011, 2021, 65 años que se viene conmemorando 15 de junio a 15 de junio, la fecha del Día del Bioquímico, de la Bioquímica Argentina. Y para eso, como no podía ser de otra manera, entre tubos de ensayo, entre el cosito ese que apretan la sangre, no sé cómo se llaman los espejitos esos, la tenemos a Cecilia Fioretti del Laboratorio Fioretti aquí en... ¿Está bien dicho? ¡Qué Dije hermosa! bien. Perdón. Hola Ceci, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Bienvenida a Estudio 4. Esos Bienvenida a cositos Canal que 4. aprietan se llama porta y cubre. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Porta objetos y cubre objetos para mirar al microscopio. Ah, espectacular. Se remataron con No el te nombre. igual no te iba a salir, no te iba a acordar. Porta objeto, cubre objeto. Che, pero no, dije porta objeto, cubre objeto. ¿No querés ponerle algún nombre? No. No. Porta objeto, cubre objeto. Así que bueno. Feliz Bien. día, Cecilia, ¿cómo estás? Gracias, gracias. Bien, bien, muy bien. Contenta. Sí, muy contenta. pensé... Una sorpresa. Bueno, Sí. pensé que estarías en alguna especie de asado, reunión así. ¿Hacen los bioquímicos hacen reuniones así por su día o nada que ver? Por supuesto, sí, igual justo cayó lunes, cayó feriado, Ajá. realmente nos juntamos con una La logia colega de al los... mediodía, Ah, pero los bueno, simultáneos. medio por Zoom porque yo vivo en un pueblo chiquito Ajá. y no somos muchos los bioquímicos acá. Así que, pero bueno, el sábado 20, tenemos la reunión en colegio de bioquímicos. Ajá. Así que, bueno, tenemos asado y toda la tarde. Bien, perfecto, genial. Eso es lo importante, ¿sí? Claro. No que uno haya estudiado durante tanto tiempo y dar un servicio a la comunidad, sino el día que nos toca el asado. Como por el ejemplo los asado. comunicadores no tenemos día. Está el día Sí. del periodista, Va a haber el día asado, de... literal, asado, brindis, todo, porque Sí. nada, un Tal cual. espacio que nos damos. Bien. Los colegas de la zona. Ok, Cecilia, primero, antes que nada, contanos qué hace un bioquímico, qué hace una bioquímica, porque muchas veces no tenemos muy bien dimensionado a ver la tarea y lo importante que es la tarea del bioquímico. Pensamos que te saca la sangre y te dice, quédate quieto, pues se rompe la aguja. Y nada más. Y muchos se desmayan. Y muchos Sí, tienen sí, sí. miedo. Yo confieso Sí, que es eso lo- no es puedo lo que ver cuando me pasa están sacando habitualmente. sangre. No, es re loco como hay Eh, gente que tiene mucho miedo a las agujas, sí. Sí, literal, literal, es así. Es más, eso es mental más que nada, ¿no? Porque Ajá. sacarte sangre, un poquito de sangre, es nada, pero bueno, tienen terror a las agujas y todo. Hay personas que directamente ni bien abren la puerta del laboratorio, ya sienten el olor al laboratorio y ya Sienten el olor a se les viene laboratorio. el mundo abajo. Bueno, entonces contanos un poco entonces esto que te consultaba. Bueno, Sí, más allá de lo meramente de ir a sacarse sangre, ¿cuál es el trabajo y la importancia del bioquímico de la bioquímica? Bueno, realmente el trabajo del bioquímico no es sacar sangre. Con la extracción de sangre Justamente recién no. empieza como el trabajo. La idea del bioquímico, su profesión es estar continuamente analizando, capacitándose, porque a través de eso vos brindás un diagnóstico. Es un diagnóstico, se usan los análisis hoy en día para prevención, para continuar un tratamiento, para ver si es efectivo o no. La profesión es mucho más que una extracción de sangre, ¿sí? Si
te pones a analizar, más del 70% de los diagnósticos salen del laboratorio. El médico necesita de los análisis para ponerle como un nombre y apellido a la mayoría de las enfermedades. Ah, mira. Así que es como, siempre decimos, nuestro trabajo es como silencioso, está atrás. Pero bueno, ese es realmente el trabajo del bioquímico, porque no es solo sacar sangre, sino va en el análisis de esa muestra, ¿sí? Y lo que implica y la responsabilidad que tiene uno, porque estamos hablando de la salud de la gente. Y por lo general los que somos bioquímicos de vocación, digamos, nos comprometemos con lo que ponemos en la firma, generamos un compromiso. Estamos en ese. Ceci, ¿sentís que después de ¿Sí? la pandemia la sociedad empezó a valorar más el rol del laboratorio y el trabajo, digamos, de los profesionales Eh, bioquímicos? Creo que en pandemia fue muy bioquímico todo, ¿no? Sí, sí, claro. Muy bioquímico. Sí, sí, sí. Después de pandemia hubo un cambio de paradigma. La gente creo que se controla más, está más atenta. Y además la pandemia lo que trajo creo que fue tomar conciencia en la gente que haciéndose un análisis vos podés prevenir un montón de cosas. Es a lo que está enfocado hoy en día la medicina, a la prevención y no a la curación, Claro, ¿no? claro, claro. Y el laboratorio hoy en día tenés un montón de determinaciones para esto, para prevenir, ¿no? Creo que ayudó un montón en eso. Bien, te consulto, ¿hace cuántos años que ejerces la profesión? Desde, Es contamos, necesaria esa pregunta. no, pero contando, porque tiene que ver con la siguiente pregunta, por eso. Contando desde Sí, que sí. empezaste a estudiar hasta la fecha. Bueno, empecé a estudiar, realmente siempre digo, mi profesión fue todo un hallazgo para mí, la Ajá. vocación. Yo empecé a estudiar, bueno, después de que después de que terminé la secundaria, a los 18 años, me fui, me anoté y realmente no sabía lo que era la bioquímica. Ah, epa. Siempre me cargan porque yo quería seguir estudiando ingeniería nuclear porque sabía que me gustaba física, química, y realmente, bueno, me hice un test vocacional y cuando fui a inscribirme en el CBC, estudié en la UBA, estaba ingeniería, bioquímica, farmacia, que eran las 3 carreras que me habían dado también en el test vocacional, y fue mi prima la que me dijo, bioquímica es un lindo trabajo para una mujer. Y así fue como me inscribí y realmente siempre digo, la carrera fue un descubrimiento. Cada año que iba pasando en la facultad me gustaba cada vez más y en ese tiempo, digamos, esto estoy hablando hace 32 años, no era tan común hacerse análisis, o al menos en el pueblo donde yo vivo. Y bueno, y así fue como hice la carrera, después, bueno, me fui perfeccionando y bueno, la vuelta de la vida hizo que volviera a mi pueblo a los 30 años y acá estoy Bueno, ejerciendo eso, ya, o sea, ya Eva, hace. la pregunta era justamente porque qué cosas después de, bueno, 30 años de carrera te siguen sorprendiendo a la hora de ponerte a mirar algún objeto en el microscopio, de qué sé yo, no sé, de alguna cuestión que vos digas, che, mirá, esto te sigue sorprendiendo Que como la primera vez que lo hiciste, Sí, digamos. y hoy en día, bueno, fue eso, fue todo como una sorpresa, es ponerse de vuelta a decir, uy, busquemos por acá, porque no se sabía, ni hasta que no se supo cómo era el mecanismo de acción del COVID, del virus, todo lo que uno va experimentando en el laboratorio, ¿no? Como prueba, reacción, hasta que salieron los primeros kits de diagnóstico. Y hoy en día en el laboratorio
muchas cosas te sorprenden, vos decís, wow, a través de un simple análisis, como me pasó que acá en pandemia mucha gente los trataba que eran COVID y Ujú. realmente no fue COVID, fueron casos de triquinosis, Ah, porque se mira. hacía la faena clandestina y bueno, pensaban que eran COVID y realmente gracias al laboratorio con un simple análisis de sangre te orientaba a otra cosa y eso continuamente. El laboratorio es como fundamental y más en los casos de urgencia o cuando tenés que tomar una decisión médica. Eh, todos los días siguen, todos los días, no es mirar al microscopio nomás. Para hacer los análisis se requieren hoy en día equipamiento. Hoy en día está la mayoría de las cosas automatizadas. Bueno, la IA hoy en día está muy metida en el laboratorio. Así que nada, eh, todos los días te sorprende el laboratorio. ¿Qué es lo que más te apasiona en tu carrera? En este caso, bueno, en tu trabajo, no sé si trabajás en un establecimiento Sí. privado o público, pero ¿qué es lo que más te apasiona de este trabajo? Eh, Mira, lo que a mí, la parte que a mí me gusta, actualmente estoy trabajando en un laboratorio chiquito. El pueblo donde vivo son 8.000 habitantes. eh, y lo que realmente me satisface es poder brindar un servicio de calidad a la gente, ¿no? Ujú. Eh, eso es que el mismo paciente te lo hace notar, que viene y te dice gracias por X causa, ¿no? Porque a veces son situaciones bastante de salud bastante complicadas. Y vos decís, ay, es realmente un placer ese gracias o que vienen y te traen un regalito. Acá te traen a veces, no sé, un chorizo, o porque es un pueblo chiquitito, ¿no? Yo trabajé, extraño mucho el trabajo en hospital, porque en el hospital vos podés hablar con médicos, tenés mucho intercambio con colegas, con médicos, con gente de imágenes. Entonces, cuando hay que diagnosticar un caso difícil, es un aprendizaje para todos. Y el laboratorio aporta un montón. Siempre decimos que estamos como atrás y como que nuestra profesión a veces la sentimos media desvalorizada, que creo que en pandemia empezó a revalorizarse un montón. Y realmente eso, lo que te satisface es eso, el decir, estás con el paciente y sentís que lo podés ayudar, ¿sí? Esta vocación de servicio, que creo que no cualquiera, Sí, cualquiera total. la tiene, Bien. ¿sí? Eso es una de las cosas más lindas de la profesión. Y Bueno, además el tema de capacitarte, ¿no? Hoy en día tenés un montón, se ha facilitado mucho con esto de las redes. Antes teníamos que viajar para hacer cursos y demás. Hoy en día a través de las redes eh, tenés acceso a un montón de cosas y continuamente te tenés que estar capacitando, porque es una profesión que no te podés quedar. Sí, totalmente. Continuamente están saliendo cosas y como que el laboratorio, y más en estos pueblos, tenés que saber como un poco de todo y aprender a priorizar la información, ¿no? Eh, Eso está bueno. bien. Te mantiene activa. La última, sí, tiene que ver justamente con mitos, mitos de laboratorios o de los bioquímicos. ¿Cuál es el principal mito que se sigue sosteniendo y que cada vez que te preguntan algo, vos tenés, no, la verdad que tal cosa no es así? Me imagino que habrá A pasado ver. mucho también, hablando de pandemia, que ya que volvemos tanto a la pandemia, habrá pasado mucho en pandemia que te tocó justamente desmitificar un montón de cuestiones. Sí, a ver, mitos. Por ejemplo, no Por ejemplo, sé, el a ver. compartir el mate.
¿Qué nos puedes decir sobre compartir el mate? No sé si, bueno, allá toman mucho mate, acá tomamos mucho mate, y yo tengo esto como de la importancia del no compartir el mate por, no sé, por alguna gripe o por lo que fuera. ¿Qué pensás sobre eso? Sí, es verdad, es una forma de contagio, ¿no? En la saliva tenemos un montón de bacterias y virus, bacterias, virus, y te podés contagiar, es verdad, que si te lo pones a analizar es un asco, pero realmente creo que es más importante el compartir Sí, pero que para otra eso cosa, generamos digamos, sí se transmiten. anticuerpos, sí, para eso estamos generando anticuerpos. Exactamente, No, pues yo tengo exactamente. Y una amiga además, bueno, que es mamá y le enseña a su hija, que es bioquímica, y bueno, le sí, enseña a su hija a no compartir su botellita de agua, a no compartir mate y esas cuestiones, es tal que cual. ella lo toma como Sí, importante y tiene un estudio atrás, por supuesto. Entonces me dio como la sí, intriga sí. de saber si qué hay de mito y de Eh, verdad en eso. sí, sí, es verdad que a través del mate, a través de la saliva se contagian un montón de cosas. Entonces no nos Pero besemos bueno, más. ¿eh? Entonces no nos besemos más. No, no, no hay... No, 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 el no, mate es no, eso más compartir no. con más personas. Bueno, Sí, depende. Pero, no, sí. pero sí a través del mate se transmite. A ver, en un ambiente seguro, las gripes se van a transmitir, por lo general, ahora que estamos en la época invernal, que se transmiten un montón de gripes, el solo hecho de respirar o de estornudar, Dejemos de eh, respirar. no, no. Yo creo que sí, digamos, yo no soy tan estricta en ese sentido. Todo el mundo que entra al laboratorio, eh, nada, que está conmigo, le ofrezco un mate. Pero sí es verdad que se transmiten. Bien. Se Bueno, transmiten virus. desmitificando mitos, a ver cuál algún mito. Algún mito, por ejemplo, que vienen a sacarse sangre y por Ajá, ahí te dicen, uy, qué sangre negra que tengo. ajá, Eh, Eso está re mal y realmente no es que es la sangre negra, por ahí es la sangre venosa siempre es un poquito más oscura que la ah, sangre arterial. ajá, Cuando se mira, hacen las extracciones en el laboratorio son extracciones de venas, no de ajá, no de arterias. arterias. Y bueno, y la avena tiene sangre carboxigenada, entonces eso es lo que le Ajá. da el color un poquito más oscuro. Y muchos te dicen, ay, si viene lento porque la extracción es lenta, uy, tengo la sangre re gruesa. Sangre. No, es porque la extracción es lenta, por ahí la avena no viene bien el flujo y demás. Pero bueno, no sé, otro mito No sé cuando si traen las orinas. lo del Mm. plasma rico en plaquetas, por ejemplo. Ah, sí. Es Sí, verdad? eso ¿Esos tratamientos tiene que no, ver con...? eso es totalmente verdad. El plasma rico se basa en la concentración. Nosotros en la sangre está compuesta por una parte que es celular y otra parte que es líquida, que le llamamos plasma. En la parte celular tenemos glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Las plaquetas tienen factores de crecimiento. Los factores de crecimiento son los que regeneran el tejido. Es decir, vos te lastimás. ¿Qué es lo que hace que coagule la sangre? Lo- Primero van al tapón, se llama tapón plaquetario, que se forma con la fibrina, y las plaquetas, dentro de las plaquetas tenés factores de crecimiento. Esos factores de crecimiento hacen que se regenere tejido. Son como que te estimulan. A ver, como le digo a la gente, es como el fertilizante para el campo, ¿sí? Porque tienen capacidad eh, de generar tejido, realmente, hace que cicatrices, ¿sí? Bien. Y la terapia de plasma rico en plaqueta, que no sé por qué vos me lo preguntás, pero hoy en día se usa en estética un montón, pero también se En usa un estética, montón sí. para Bueno. lesiones. Bien. Se usa Ceci, mucho para lesiones muchísimas y gracias.
nos estamos quedando sin tiempo, tenemos que ir al corte. Muchísimas gracias. Y bueno. vamos a ver si hay otro día del bioquímico, la bioquímica, así seguimos charlando, o simplemente ponemos alguna excusa random. ¿Sí? Gracias, ahí está, justamente se nos termina el tiempo. Gracias, Ceci. Gracias Feliz día. Gracias por el llamado. Besotes. Chau, chau.